Dependiendo de si la cadena tiene un número finito o infinito de estados, la distribución límite, suponiendo su existencia, tiene ciertas propiedades que estudiaremos a continuación. En esta sección demostraremos el siguiente resultado. Sea Xn una cadena de Markov con probabilidades de transición P y J, tales que el límite cuando n tiende a infinito de P y J en n pasos existe para todo estado J y no depende del estado I. Es decir, estamos suponiendo la existencia de la distribución límite para esta cadena. Entonces, si la cadena es finita, esto es, tiene un número finito de estados, entonces tenemos primero que la suma sobre j de los números pi j infinito es 1. Esto significa que la distribución límite es una distribución de probabilidad. Y como segundo resultado, tenemos que se cumple la propiedad de estacionariedad para la distribución límite. Si ahora suponemos que la cadena es infinita, esto es, que tiene un número infinito de estados, entonces tenemos primero que la suma de los números pi j infinito no necesariamente es 1, pero es menor o igual a 1. Y como segundo resultado, tenemos también en este caso que la distribución límite es estacionaria. Vamos a demostrar este resultado. Primero consideraremos el caso finito y después el caso infinito. Consideremos entonces el caso cuando el espacio de estados es finito. Sin pérdida de generalidad, supongamos que este consta de los estados 0, 1, 2 hasta n mayúscula. Verifiquemos primero que la distribución límite es una distribución de probabilidad. Tenemos entonces que la suma para j desde 0 hasta n mayúscula de los números pi j infinito es igual a la suma para j desde 0 hasta n del límite cuando n tiende a infinito de p i j n. Esto se puede escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la suma para j desde 0 hasta n de p i j n. Pero esta suma vale 1, de tal forma que tenemos aquí el límite cuando n tiende a infinito de la constante 1. Esto entonces es 1. Veamos ahora la propiedad de estacionariedad. Consideremos entonces la suma para i desde 0 hasta n de pi i infinito por p i j. Esto se puede escribir como la suma para i desde 0 hasta n de el límite cuando n tiende a infinito de p k i n por p i j. Intercambiando el límite con la suma, tenemos que esto es igual a el límite cuando n tiende a infinito de la suma para i desde 0 hasta n de p k i n por p i j. Por la ecuación de Chapman-Kolmogorov, tenemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de pasar de k a j en n más 1 pasos. Y este límite existe por hipótesis y es igual al número pi j infinito. Esto entonces comprueba la estacionariedad de la distribución límite cuando el espacio de estados es finito. Veamos ahora el caso cuando el espacio de estados es infinito.
Supongamos ahora que el espacio de estados consta de todos los enteros a partir del 0. Verificaremos primero que la suma de los elementos de la distribución límite es menor o igual a 1. Entonces, para cualquier entero n mayúscula mayor o igual a 1, tenemos que la suma parcial desde 0 hasta ese valor n mayúscula de los números pi j infinito se pueden escribir como la suma para j desde 0 hasta n de el límite cuando n tiende a infinito de p i j n. Intercambiamos nuevamente límite con suma y tenemos entonces que esto se puede escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la suma para j igual a 0 hasta n de las probabilidades p y j en n pasos. Esta suma es menor o igual a 1 y entonces tenemos que esto es menor o igual al límite de la constante 1. Esto entonces es igual a 1. Ahora tomemos el límite cuando n mayúscula tiende a infinito. Tenemos entonces que la suma para j desde 0 hasta infinito de pi j infinito es menor o igual a 1. Esto demuestra entonces el primer inciso, es decir, la distribución límite en este caso podría no ser una distribución de probabilidad, pero es una distribución estacionaria, como verificaremos a continuación. El cálculo es similar al anterior. Para cualquier entero n mayúscula mayor o igual a 1, tenemos que la suma para i igual a 0 hasta n de pi i infinito por p i j es igual a la suma para i desde 0 hasta n de el límite cuando n tiende a infinito de p k i n por p i j. Intercambiando límite con suma, tenemos que esto es igual a el límite cuando n tiende a infinito de la suma para i igual a 0 hasta n mayúscula de p k i n p i j. Enfaticemos que esto es en un paso. Entonces, por la ecuación de Chapman-Kolmogorov, tenemos que esto es el límite cuando n tiende a infinito, de hecho esto es menor o igual que la probabilidad de pasar de k a j en n más 1 pasos. Este límite existe y es igual a pi j infinito. Por lo tanto, tomando el límite cuando n mayúscula tiende a infinito, tenemos que la suma sobre i de pi i infinito por p i j es menor o igual a pi j infinito. Nos interesa demostrar la igualdad, no la desigualdad. Así es que, si para alguna j se cumple la desigualdad estricta, entonces tenemos que la suma sobre todas las j de los números pi j infinito es estrictamente mayor o sería estrictamente mayor que la suma sobre j de suma sobre is de pi i infinito p i j. El lado derecho se puede escribir como la suma sobre is de pi i infinito suma sobre j de p i j. Pero esta última suma es 1,
de tal forma que esto se reduce a la suma sobre is de pi i infinito. Pero el lado izquierdo es idéntico al lado derecho, y por lo tanto el primero no puede ser estrictamente mayor que el segundo. Esto es una contradicción. Por lo tanto, concluimos que efectivamente la suma sobre is de pi i infinito de p i j es igual a pi j infinito. Esto demuestra entonces que la distribución límite también es una distribución estacionaria, en este caso cuando el espacio de estados es infinito. De esta manera hemos demostrado que la distribución límite es siempre una distribución estacionaria y que es una distribución de probabilidad verdadera cuando la cadena es finita y puede no serlo cuando la cadena es infinita. Para ilustrar este último caso, recordemos el siguiente ejemplo. En esta cadena infinita, a partir de cualquiera de sus estados, el proceso permanece en ese estado en el siguiente instante con probabilidad 1/2 o brinca al estado de la derecha con probabilidad 1/2. No es difícil comprobar que la distribución límite existe y corresponde al vector de ceros. Este vector, por supuesto que no es un vector de probabilidad, pero satisface la condición de estacionariedad. Con este ejemplo concluimos la sección.